aquí podemos ver un poco de sus antecedentes de este estilo. Como podemos ver, es un poco antaño, finales del siglo XIX, como podemos ver, allá por el año 1883, se hace una convención donde se está regulando la forma de cómo se debe de redactar en estas grandes áreas comentadas. En el 83 se hizo un pequeño bosquejo donde llegaron a más o menos a algún acuerdo y se acordaron 26 páginas para que puedan describir de qué manera se tenía que redactar. Allá por el año 1954, de forma ya formal, se establece el MLA Handbook para escritores investigadores, y en el año 77 se publica oficialmente la primera edición. En ese sentido, fue cambiando a través de los años. En el 84 se publica la segunda edición, en el 88 la tercera, en el 95 la cuarta, y es aquí más o menos entre la cuarta y la quinta donde empezamos a ver ya cambios sustanciales. Esto debido también a la tipología documental, a los diferentes formatos, al Internet sobre todo, ¿no? En la actualidad se ha publicado la edición número 9. Así es, bueno, dentro de las generalidades vamos a darnos cuenta que como todos los estilos bibliográficos se manejan dos partes, forma y fondo. En la forma vamos a ver el tipo de letra, el interlineado, los márgenes, los párrafos y sangrías que se deben de manejar respecto a este estilo. Y en cuanto al fondo, tenemos la edición, las presentaciones de tablas y figuras y lo que nos compete a nosotros, la citación y la referenciación. También dentro de las generalidades, la forma en que se usa la cita dentro del texto es parentética. Esto es, se coloca el dato entre paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el apellido González, espacio y luego el número de página de donde se sacó la información. Este estilo, el MLA, permite el uso de notas a pie de página o al final, que son para ampliar, aclarar o complementar, y se usa un número arábigo o superíndice. En superíndice, perdón. En MLA hay un formato genérico, digámoslo así. MLA tiene la peculiaridad de ser maleable, tratar de ponerle cualquier cosa que nosotros le queramos indicar, además de lo que nos marca el estilo, pero en general tenemos 9 campos que no deben de faltar en cualquier referenciación, ¿no? Uno de ellos, el primero, es el autor, el título de la fuente, el título del recurso que estemos utilizando, los colaboradores que participen, la versión, el número. En el 7 podemos ver el editor, el 8, fecha de publicación, y finalmente la ubicación. Obviamente que va a cambiar este tipo de rangos, va a cambiar de acuerdo a la tipología documental. Entonces, para que ustedes tengan muy bien en cuenta esto, ¿no? Pero son los datos mínimos que debe llevar una referencia. Los tipos de citas que puede haber en el texto. Tenemos el clásico que es la cita textual, que se abre paréntesis, se pone el primer apellido del autor y como bien mencionó hace ratito Anaximandro, se deja un espacio y posteriormente se pone el número de la página y se cierra el paréntesis. Cuando hay dos autores, se ponen el primer apellido del autor, así como viene en la publicación, seguido de una Y, el segundo apellido del autor, espacio, el número de páginas y se cierra el paréntesis. Cuando son 4 o más autores, se coloca únicamente el apellido del primer autor, seguido de una coma, posteriormente la locución et al, punto, el número de la página de donde se está sacando la información y se cierra el paréntesis. También lo mismo para los autores corporativos, como se muestra en este caso, Facultad de Filosofía y Letras, página 215. Para ejemplificar un poco esto, lo podemos ver en esta diapositiva, la cita textual con 2 autores, con 4 más autores, o bien la parte institucional, corporativa. Y otros ejemplos de tipos de citas en el texto son cuando son diferentes autores con el mismo apellido. Se coloca en ese caso la inicial del nombre de cada autor.
Por ejemplo, podría ser Carlos Pérez y Ricardo Pérez. Entonces, para diferenciarlos se utiliza la inicial. También puede haber un caso en donde sean, por ejemplo, César Pérez y Carlos Pérez. En ese caso, se coloca el nombre completo para poder diferenciarlos y que no se confunda. Otro ejemplo sería varias publicaciones del mismo, cuando hay varias publicaciones del mismo autor, las primeras palabras del título se van a colocar en cursivas, ¿sí? Esto es cuando de un solo autor, por ejemplo, Jiménez, escribió el libro Creaciones y otro que empieza también con la palabra acceso. Entonces, para poder diferenciarlos, vamos a colocar la primera palabra del título, ¿sí? Para poder diferenciar de qué obra en específico sacamos la información. Y por último, cita de cita. Ahí, este ejemplo ocurre cuando en una obra encontramos una cita y la retomamos. Entonces se dice que es cita de cita, y en ese caso sería todo entre paréntesis, el apellido del autor de la obra de donde estamos sacando la cita y la cita que estamos sacando de esa obra. Colocamos CTD en, y luego sería el apellido de la cita original, y luego espacio, y luego el número de página. Anaximandro, ese CTD se referirá a citado en, ¿no? Para que Sí, también nos así entiendan un es. poquito sobre cómo va la dinámica. Perfecto. Sí, gracias, César. Así es. Gracias por la observación. Muy bien. Otra de las circunstancias que podemos ver aquí son estos ejemplos, cómo ya queda plasmado lo que nos acaba de comentar Jaime en esos 3 párrafos, ¿no? Podemos ver cómo se hace la cita con el mismo apellido, se hace la diferencia con la letra inicial de su nombre, y si en el caso de que los dos tuvieran la misma inicial de la letra, se tendría que poner, como bien nos dijo Jaime, el nombre del autor más el apellido y su paginación. Y en el segundo párrafo podemos ver también cómo se hace la referencia, la cita, perdón, cuando queremos diferenciarla o el autor tiene varias obras, tenemos que poner la primera letra del título y su paginación. En este caso podemos ver el párrafo 2 y 3, cómo se puede ver ese ejemplo, ¿no? Es el mismo autor, pero con diferente obra, y se hace mención de la primera palabra de su título, cómo cambia, y la paginación. Y finalmente en el cuarto párrafo podemos ver cómo se hace una cita de cita, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se está citando a Saramago, citado en Vaca, que es otro autor. Ahí se tiene que hacer la referencia de la paginación, y subsecuentemente se tiene que mencionar lo que dijo Saramago, citado en Vaca. Y vemos como que también puede haber citas, algunos les llaman narrativas, tenemos que ir adecuándonos a este tipo de discurso porque las van a conocer de diferentes maneras. Aquí la peculiaridad es que tenemos que quitar el paréntesis del autor y de la página, y vamos a hacer nada más mención del autor, del apellido del autor. Vamos a poner entre paréntesis la paginación y después ya lo que argumenta o el dicho. Ahorita vamos a ver un ejemplo. También podemos ver en las citas textuales, aquí hay una peculiaridad que también tenemos que tomar en cuenta. En otros estilos dicen que una cita que no sea mayor a 40 palabras se tiene que entrecomillar cuando esta es textual. Aquí la mención es que la cita no debe ser mayor de 4 líneas, para que lo tengan también presente, ¿no? Eso puede ser engañoso, pero tienen que ustedes ver que más o menos también son como 40 palabras. Después de esas 40 palabras, la cita se tiene que hacer diferente, se le tiene que justificar, e incluso en algunos otros estilos hasta se le baja un punto a la letra, ¿no? Pero ahí veremos el ejemplo. Y también cuando se hace una cita directa o con parafraseo, dependiendo del énfasis, se va a entrecomillar el apellido y la paginación. Claro, aquí podemos ver que Gutiérrez va a iniciar el párrafo donde se está sacando la información. Gutiérrez, el número de página, y luego argumenta, y es lo que sería una cita parafraseada. Y más adelante vemos en este artículo, Gutiérrez afirma que, y entonces viene la cita textual, y al final viene entre paréntesis el número de página. Y por último,
donde dice, para ello hablaré de las relaciones interétnicas, ¿sí? Se va a colocar la cita, entre paréntesis, el apellido del autor y el número de la página. Como pueden ver, es muy similar a APA, la diferencia es que no lleva una coma. Otra de las peculiaridades es que tampoco lleva el año. ¿Te das cuenta, Jaime? En lugar del año lleva el número de página. El número de página, así es. Perfectamente. Y enseguida vamos a ver cómo se coloca, cómo se referencia en la bibliografía. En la bibliografía, primero se ponen los apellidos del autor, una coma, seguido del nombre o nombres del autor, punto, el título va en cursivas, punto, lugar de publicación, espacio, dos puntos, la editorial, coma, año de publicación, punto, y se menciona que es en formato impreso y al final se coloca un punto. En la parte de abajo tenemos un ejemplo, que es López Gómez, coma, Nieves, punto, didáctica de la literatura oral y la literatura comparada, punto, espacio, Almería, dos puntos, Universidad de Almería, coma, el año que es 2016 y nos dice que es un recurso impreso. Cuando son los nombres compuestos, como en este caso es Olmo Ibáñez, coma, María Teresa del, punto, nuevamente el título en cursivas, teoría de la biografía, punto, lugar de publicación, Almería, dos puntos, Universidad de Almería, coma, año de publicación, 2016 y posteriormente impreso. Y bueno, para el caso de referencia bibliográfica de artículos, sería la estructura muy similar. Empezaríamos por los apellidos y el nombre del autor. El título iría entre comillas. Y luego el nombre de la publicación o de la revista o de la publicación periódica vendría en cursiva. Se tendría que poner en letras cursivas. Espacio, el volumen, punto, número del ejemplar. El año iría entre paréntesis y luego el rango de páginas donde viene el artículo en la revista. E iría al final la palabra impreso. Y aquí lo vemos con un ejemplo con Víquez Jiménez, Ali, punto, entre comillas, los hombres de Dostoyevsky, se cierran comillas, punto, la revista donde se sacó, revista de filosofía y lingüística, espacio, volumen 35, el número de volumen, 35, punto, el número del ejemplar, sería el número 1, entre paréntesis, el año, 2009, se cierra paréntesis, dos puntos, y 87-110, que serían las páginas donde se encuentra el artículo en esta revista, punto, y la palabra impreso. Así es, ahora vamos a pasar a ver lo de las tesis. Eso también son muy utilizadas. Entonces, cabe mencionarlas por la misma razón, ¿no? Aquí tenemos que tomar en cuenta los apellidos del sustentante, su nombre, después poner un punto. Y el título, entre comillas, se tiene que hacer la mención. Después se va a poner la abreviatura DIS, que significa disertación. Después punto, la universidad, punto, el año y después poner impreso. Podemos ver abajo el ejemplo, ¿no? Que es Ávila Almanza, Sonia, entre comillas, la Semana de las Bellas Artes. En este caso tiene un subtítulo, generalmente las tesis así lo van a hacer. Se tiene que poner dos puntos, espacio para los periodistas literarios. Después ahí vemos como después punto, DIS, Universidad Nacional Autónoma de México, punto 2010. Vemos los periódicos, que de la misma manera ponemos el apellido del autor, posteriormente el nombre, punto, entre comillas se pone el título de la nota, posteriormente se pone el nombre del periódico en letras cursivas, seguido de la fecha completa, la página donde aparece y mencionado que es impreso. En la parte de abajo está el ejemplo, que es Muñoz Solano, Daniela, punto, el título que es Poesía de Germay Gamboa, Conquista de España, se cierran las comillas, punto, la publicación periódica es Seminario Universitario, punto, 1 de diciembre del 2010, dos puntos, la página que es la número 16 y mencionamos que es en formato impreso. Así es. Antes que nada, antes de entrar en materia, como recapitulación,
vimos un poquito que este estilo pues es de una vieja tradición, data del año 1800, más o menos, de los años 1800, y está enfocado al área de ciencias sociales, humanidades, lengua y literatura. Hasta ahorita se han publicado 9 ediciones. Actualmente, apenas en el 2021 se publicó la 9ª edición con muchísimas actualizaciones. Debemos de recordar que este estilo utiliza un sistema de citación que es parentético, para que también lo tengan muy bien claro, y te permite mucha maleabilidad en el sentido de que puedes incluir muchas anotaciones personales, pero sí tienes que tener las consideraciones para saber cómo se deben de ingresar. En tanto a que, pues, puedes utilizar varios recursos para hacer diferentes tipos de anotaciones, ¿no? Bueno, una de las consideraciones generales que se pueden abordar aquí es que este estilo, además de incluir los elementos básicos del formato que ya mencionamos anteriormente en la sesión anterior, para el uso de recursos y fuentes electrónicas, debes de mencionar siempre el URL, que está dividido principalmente en estas secciones que son el protocolo, el HTTP, el nombre del servidor, la ruta del documento y generalmente el nombre del archivo, así es como está compuesta el URL. Y algo también muy importante es que debes de mencionar, cuando este caso sea así, el número de DOI, que ya lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, pero lo vamos a encontrar de dos maneras. Lo vamos a encontrar con URL con el protocolo HTTP, o también lo puedes encontrar a partir del número 10, que es el prefijo, lo vamos a mencionar, y el sufijo, o también con algún dato peculiar de la revista. Y se debe de tener mucho cuidado cuando se va a citar un documento que no tenga DOI, porque es muy volátil. Entonces, se recomienda en la medida de lo posible que se citen documentos que obtengan este identificador, que a continuación nos va a explicar el maestro Absalom. Sí, gracias, César. Justamente recordando un poco, el DOI es el identificador de objetos digitales. Como bien mencionó César anteriormente, podemos citar la URL o el DOI. El problema que tenemos con la URL es que si se rompe el enlace, normalmente nos aparece error 404 y nosotros ya no vamos a poder tener acceso al documento. Bueno, ya sea nosotros o las personas que estén interesados en el mismo. Sin embargo, con el DOI, lo que va a hacer el buscador, su buscador de confianza, va a buscar por la red hasta encontrarlo. No importa si se rompe la liga o si está almacenado en algún otro servidor. El DOI lo que nos va a permitir es que lo localicemos en donde quiera que esté. Como bien mencionó el maestro Saavedra, tenemos dos opciones para encontrar el DOI. Con el protocolo HTTP vienen los prefijos y el sufijo. O bien, el DOI cuando empieza con el número 10, como lo mencionó, es el identificador. Posteriormente, seguido de una letra clave que es el tipo de documento en caso que sea revista, el título de la revista, año, volumen y número. Con esto vamos a poder encontrarlo en la red. En esta ocasión vamos a dar un ejemplo de un libro electrónico en una plataforma que muchos solemos conocer, y entramos a la biblioteca digital de la UNAM para buscar algún libro y saber cómo se iba a citar. Como podemos ver, nos recuperó este título y bueno, de entrada tenemos que ir identificando todos los descriptores, como es el título del documento, los autores, ¿no? El resumen, si tiene subtítulo, si no tiene subtítulo, para poderlo después referenciar, incluso el tipo de recurso, porque también lo vamos a tener que enunciar. A continuación, vamos a ver, hacer una simulación de lo que sería una cita parentética, que es el primer párrafo, y cómo se mencionaría. Como fueron 3 autores, o cuando son 3 autores o más, se pone et al y se encierra entre paréntesis al final el punto. Después hicimos un ejemplo de una cita tipo prosa, así le llaman acá en este estilo, algunos le llaman narrativa. Podemos ver cómo se desaparece el paréntesis de todo el conglomerado y nada más se pone el paréntesis en la paginación. Después vamos a ver cómo se referencia.
Aquí podemos ver pues, cuáles son las partes básicas del conjunto. En la descripción bibliográfica vemos que se tiene que poner el apellido, el nombre del autor, el título en letras cursivas, después poner que es libro electrónico, lugar de publicación, 2 puntos, editorial, el año de la publicación y la dirección que contenga. En este caso, si tiene dirección o si tiene también el DOI, porque algunos libros también cuentan con este identificador. Ya en el ejemplo lo podemos ver. Es Abuin González, anexo, et al, textualidades interliterarias, lugares de lectura y nuevas perspectivas teórico-críticas. Esto es un libro electrónico de la editorial iberoamericana Beruet 2020 y lo encontramos en la siguiente liga, EBSCOhost, y ponemos todo lo que es el URL, ¿no? A continuación también tenemos el ejemplo de una revista electrónica, la cual es sacada de la base de datos de DOA. Como bien se mencionó, tenemos que identificar cuál es nuestro título, quiénes son nuestras autoras en este caso, la revista donde se encuentra, el año de publicación. También podemos encontrar el volumen, el número, y en este caso, como tenemos el DOI, vamos a ingresar el DOI. Ajá. Para mencionar otro ejemplo de cómo se hacen los tipos de cita, bien puede ser, si es una cita literaria, va entre comillas, y posteriormente al final se abren los paréntesis, vienen los apellidos de los autores, de la misma manera que en la que viene en el texto, posteriormente un espacio y el número de página de donde se está sacando la información. O bien, la cita narrativa, como se mencionaba anteriormente, se ponen los apellidos de los autores, entre paréntesis la página y la idea. La forma de referenciar es apellidos, coma, nombres, título entre comillas, nombre de la publicación periódica en letras cursivas, posteriormente, coma, el volumen, coma, número de ejemplar, coma, año, coma, rango de páginas, punto, nombre del recurso y posteriormente la dirección electrónica o el DOI. En este caso es Hernández Quintana Blanca y Ortega Barreta y Valla, que recordemos que se colocan en el nombre en el que aparecen en la revista. Punto, se abren comillas y se menciona el título, que es Comunicación e Igualdad a través de la Educación. 2 puntos seguidos, porque es el subtítulo. Propuestas didácticas desde las áreas de lengua española y lengua inglesa. Se cierran las comillas. El nombre de nuestra publicación periódica es Enseñanza y Teaching. El volumen es 37. El número de ejemplares es el 2. El año es el 2020. Está entre las páginas 67 y 84. El nombre de recurso es DOAC. Recordemos que es en mayúsculas. Y posteriormente el DOI. Y a continuación viene un ejemplo de un audiolibro. En este caso, El arte de la guerra de Sun Tzu. Aquí hay un ejemplo de cita en el texto. A diferencia de los otros documentos, como no es algo visual, no es texto, no es imagen, sino es audio, aquí se coloca el apellido del autor, en este caso sería Sun, y se colocan los minutos y segundos donde se encuentra la cita que nosotros hemos retomado de la obra. ¿Sí? Va a ser entre paréntesis. Y abajo viene la estructura de cómo es la referencia. Sun Tzu, The Art of War, y se pone punto, se coloca por quién fue narrado. En este caso es Moira Fogarty. Coma, se coloca el tipo de recurso, de documento, en este caso es un audiolibro. Punto, con letras cursivas, va el nombre de donde se sacó el audiolibro, en este caso es Internet Archive, coma, 2006, que es el año, coma, y va a seguir lo que es la dirección donde se encuentra ubicado el audiolibro. Continuando con esta misma idea, podemos hacer referencia de lo que son las tesis o disertaciones. También cabría recordar un poquito que como va cambiando el sistema de citación, cuando
no tenemos, por ejemplo, en algún libro o incluso en algún documento que no tengamos el número de la página, este se omitirá y se recomienda que se ponga, por ejemplo, si fue en el capítulo 3, que se ponga capítulo 3 o tema 2 o sesión, si está dividido por sesiones o por divisiones, que se ponga la división, ¿no? De donde se encuentra la nota, pero sí no se va a poner la paginación. En el caso de las tesis, también las citas pueden ser ya sea narrativas o parentéticas, y los datos principales que se deben de tomar en consideración es el apellido, el nombre del sustentante, el título en cursiva, el año, la universidad de procedencia, poner el grado, que es tesis y grado, y la dirección electrónica. En el ejemplo de abajo, vemos a Sewell Amanda, A Typology of Sampling of Hip Hop, en el año 2010. Después, punto, Indiana University. Después ponemos el grado, que es PhD, Dissertations, que es de doctorado. Después el recurso, que es core, ¿no? También tenemos que poner la liga. Aquí luego suele uno confundirse un poco porque a veces utilizamos, por ejemplo, algunos repositorios que nos llevan a otros repositorios, y finalmente lo que tenemos que poner al final del camino es esta liga que nos da cuando la tiene el DOI, o hay otro número que se llama handle, que es el que realmente tiene la liga o de origen. Entonces, para que tengamos un poco de cuidado cuando estamos citando esto, no pongamos el nombre del repositorio, sino la liga final que nos da, que generalmente en los repositorios dice handle. Ok, posteriormente tenemos un ejemplo de cómo citar redes sociales, en específico Twitter. En este caso, bueno, vemos que la procedencia es de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información UNAM, y vemos el texto, el cual queremos citar, el tweet, cual queremos citar. En este caso, viene a ser por apellido o nombre del autor, o bien el autor institucional. Entre corchetes viene la cuenta del autor, perdón. Posteriormente, entre comillas, el título del tweet. Posteriormente, en cursivas, el título de la red social, que en este caso es Twitter, la fecha completa y la dirección del tweet, como se ejemplifica en la parte de abajo, que es Biblioteca y Servicios Digitales de Información UNAM. La cuenta es @bibliotecasUNAM. El tweet es: hoy celebramos el Día Nacional del Libro, Libros en México, #México, se cierran comillas. Se dice de qué red social, en este caso Twitter, 12 de noviembre del 2021, y en la parte de abajo se muestra el HTTP con la liga. El siguiente ejemplo es con la red social Facebook. Aquí la estructura va a ser igual, muy parecida, bueno, más bien parecida. Va a ser los apellidos, nombre del autor, o si es un autor institucional, el título entre comillas, el título de la red social en cursivas, la fecha completa y la dirección. Aquí tenemos un ejemplo con Walker, Lucas. El título es Forward Speech for Boss. El título de la red social es Facebook. La fecha es del 19 de mayo del 2021. Y está el enlace de la dirección. En el caso de Instagram va a ser también igual, lo mismo. Los datos esencialmente van a ser los mismos, vamos a tener esas mismas coincidencias. Tenemos que tomar en cuenta el apellido, el nombre del autor si lo tiene, como bien mencionó a Jaime, si es un autor institucional también se menciona, si son autores compartidos se tiene que respetar, separar por punto y coma. Después se tiene que poner el título, punto, Instagram en cursivas, la fecha completa y su dirección. Aquí tenemos un ejemplo de Walker Lucas, photo of Vogue cover, punto, Instagram, punto, 28 de marzo del 2021, coma, y después su liga. Así es como se tiene que utilizar. Para el blog es de la misma manera, la misma estructura: apellidos, título entre comillas, nombre del blog en cursivas, fecha completa y dirección. El ejemplo que tenemos es de Barker Carson. El título es Too Money Place, Overcoming the Paradox of Choice.
El nombre del blog es Nomadic Mat. La fecha completa es el 6 de mayo del 2021 y posteriormente la dirección electrónica. El último ejemplo sería la página web, los apellidos y el nombre del autor, el título entre comillas. Absalom, ¿le podrías regresar a la anterior diapositiva, por favor? Una disculpa, pero se me olvidó una disculpa. Sí, no hay problema. Título entre comillas, el nombre de la página web en cursivas, la fecha completa, la dirección, y aquí hay una diferencia porque se agrega lo que es la fecha de acceso. Abajo tenemos un ejemplo, Edwards Oliver. El texto es Liberty is not anarchy. El nombre de la página web es Geomaterials. La fecha es 22 de octubre del 2017. A continuación viene el enlace y la fecha de acceso fue el 11 de mayo de 2020.